Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a esta transmisión del Instituto para la Democracia Eloy Alfaro. Vamos hoy con nuestro tercer módulo del curso La verdad que elegimos ver, comunicación y poder. Hoy nuestro módulo corresponde a activismo y comunicación ciudadana, el poder es del pueblo, y nos acompaña la compañera paisana además colombiana, María Fernanda Carrascal, más conocida como Mafe. Les pedimos una disculpa, tuvimos problemas técnicos, cayó un aguacero terrible en la Ciudad de México y bueno, estábamos haciendo ciertos ajustes. Me permito leer una breve reseña de Mafe antes de empezar y vamos de una vez con ella. María Fernanda Carrascal Rojas, más conocida como Mafe Carrascal, es una activista política colombiana, defensora de derechos humanos, fundadora de El País es Primero e Ideas por Bogotá. Es profesional en Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, especialista en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos de la Universidad Externado de Colombia y becaria de Liderazgo por Bogotá de la Universidad de los Andes. Además es columnista, analista y conferencista en diferentes medios de comunicación. Acaba de ser electa representante a la Cámara para el periodo 2022-2026 por la lista de la coalición Pacto Histórico, que está encabezada por el candidato de izquierda Gustavo Petro. Mafe, te extendemos una felicitación. Hoy recibiste, tengo entendido, la credencial ya que te ratifica oficialmente como representante a la Cámara. Así que de parte del Instituto Ideal y de nuestra directora ejecutiva, Gabriela Rivadeneira, que hoy no nos pudo acompañar, pues te extendemos un gran saludo y unas felicitaciones. Andrea Flores, mi compañera, va a estar acompañándonos hoy en la moderación. Saben ya que pueden hacer las preguntas levantando la mano o enviándolas directamente por el chat. Así que bueno, ya vamos tarde, le doy la palabra a Mafe y nuevamente un gusto tenerte aquí, un gusto volverte a ver. Daniela, Dani, muchísimas gracias de verdad por la invitación. Muchísimas gracias al instituto. Mil y mil gracias a todos quienes hacen parte, todos y todas quienes hacen parte de este espacio. Muchas gracias de verdad también porque es muy importante para mí encontrarme con personas como tú, con quienes en algún momento recorrimos un camino en Colombia, ¿no? En Colombia, en todo este quehacer por mejorar y por profundizar realmente la democracia, por generar realmente espacios de democracia. Y bueno, desde la Bogotá humana, que fue ahí donde nos conocimos, pues venimos caminando y es un gusto entonces para mí encontrarlos aquí. Y sí, hoy recibí mi credencial como representante de la Cámara por Bogotá. Hoy soy congresista electa de la República de Colombia y pues muy contenta porque hemos transitado un camino bien largo, un camino de 12 años, un camino con altos, con bajos, pero también con muchos aprendizajes desde el activismo y con muchísimas ganas de que más ciudadanos y ciudadanas entren a la política institucional, entren a cargos de elección popular, pero también al sector público desde diferentes otros cargos. Y bueno, aquí estoy. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, los dejo con Mafe Carrascal. Un abrazo gigante. Gracias. Ya es todo tuyo el auditorio, Mafe, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Pensé que Gabriela nos iba a moderar, entonces pensé que iba a empezar como a preguntarme algo muy específico. Bueno, yo soy Mafe Carrascal, como Daniela lo dijo, pues soy más conocida como Mafe Carrascal, mi nombre es María Fernanda Carrascal, tengo 32 años, llevo 12 años haciendo activismo en Colombia, en Bogotá, pero también en otras ciudades de Colombia. Como ustedes saben, este país es un país bastante convulsionado, ha estado atravesado por diferentes tipos de violencias, pero sobre todo por un conflicto armado de más de 60 años que pues ha roto digamos, cualquier tipo de garantía democrática para muchos colombianos y colombianas. Mi familia y yo venimos de Ocaña, de Norte de Santander, que es un municipio en un departamento aledaño, un departamento fronterizo con Venezuela. Y pues como ustedes sabrán, es un departamento que tiene unas dificultades bastante profundas, bastante grandes y que ha sido atravesado por el narcotráfico, por diferentes conflictos, por guerrillas, por todo tipo de violencias y hace 32 años pues fuimos desplazados de nuestro territorio por el trabajo como sindicalista de mi padre, Santiago Carrascal, era presidente y fundador
del Sindicato de Trabajadores de la universidad de esa región. Y también pues fue uno de los organizadores del paro campesino de 1987, donde pararon 7 departamentos de todo el nororiente colombiano. Esto significó ese desplazamiento de mi familia. Mi madre estaba embarazada de mí, tenía un hermano mayor, mi hermano mayor en ese momento tenía 6 años, y vinimos a la capital del país a hacer lo que muchos colombianos y colombianas hacen, que es buscar oportunidades, ya sea por ese desplazamiento debido al conflicto armado o ya sea por la falta de oportunidades en un país sumamente desigual. Llegamos entonces ahí, pero fue solo en el ejercicio político del día a día, como estudiante, como una niña de colegio, luego como una adolescente y joven universitaria, donde empecé a encontrarme, a juntarme y a reunirme con muchísimas personas, con distintas personas muy diversas entre sí. Yo desde la universidad privada incluso, impulsando la universidad pública gratuita y de calidad en el país. Desde el 2011 en este país iniciaron un ciclo de movilizaciones muy importantes, de las cuales mi generación se agarró para empezar a construir desde el activismo redes de apoyo y redes de solidaridad y redes de crecimiento que hoy nos tienen en el punto en el que estamos. En todo ese ciclo de movilizaciones, yo me imagino que ustedes desde sus países sabrán que en Colombia entre el 2019 y 2021 hubo paro nacional en 2 ocasiones y que se agravó en el 2021 debido justamente a la profundización de las desigualdades, de la pobreza y del hambre, de la falta de trabajo, de la falta de oportunidades, de la falta de educación, y que ocasionó unos enfrentamientos con la fuerza pública, pues una represión desde la fuerza pública a la salida legítima a las calles de la ciudadanía. Y fue justamente en ese ciclo de movilizaciones y en ese paro nacional del 2021 en el que surge mi libro, Más allá de la indignación, que me gustaría incluso al que ustedes pudieran tener acceso en algún momento, es de la editorial Planeta. Lo acabo de lanzar hace una semana justamente en la Feria del Libro de Bogotá. Y ahí justamente cuento cómo ese ciclo de movilizaciones, ese ciclo de protestas, de manifestaciones, es también pues ese fuego de querer cambiar las cosas, eh, que nos lleva hoy a tener una bancada como la que tenemos desde el pacto histórico, que realmente, como su nombre lo dice, es histórico. Hoy llegamos al Congreso de la República 51 personas solamente de esta coalición. Creo que países como Ecuador, países como Argentina, nos han demostrado que juntándonos y haciendo las alianzas pertinentes se puede derrotar a la política tradicional, y apenas nosotros estamos en ese proceso. Llegamos al Congreso también con una misión, y es representar la agenda de las mujeres. Por fin en Colombia hay una representación similar a la que hay en otros países de América Latina, y es que tenemos 30% de representación femenina, y eso dice mucho del momento también que estamos viviendo. Desde mi activismo me he dedicado en estos 12 años justamente a promover la participación de los ciudadanos y las ciudadanas en la política institucional, y justamente lo cuento como 3 estadios en mi libro. El primer estadio es la ciudadanía, el segundo estadio es el activismo y el tercer estadio es la política institucional. También digo, no es necesario transitar por los 3 estadios, pero qué ideal, a propósito del instituto, qué ideal sería que los y las ciudadanas nos involucremos no solamente como ciudadanos que ejercen sus deberes y derechos consagrados en la Constitución política de nuestros países, sino también que pudiéramos transitar dedicando algo de nuestros esfuerzos, de nuestros recursos, tiempo, ideas, creatividad y sobre todo juntándonos. Le hablamos acá de la palabra juntanza. Nosotros promovemos mucho ese concepto como un concepto en el que generamos vínculos entre sectores diversos entre sí, pero que tenemos acuerdos comunes y que en lo fundamental queremos cambiar y transformar el país. Entonces, generando esas juntanzas, podemos incidir en la toma de decisiones en las instituciones, podemos movilizar ciudadanía y podemos pues cambiar desde las causas que a cada uno y a cada una nos mueven el corazón, nos mueven el alma, que pueden ser el ambientalismo, en general la defensa de los derechos humanos, bueno, tan diversas.
causas que existen y que nos mueven y nos movilizan como ciudadanos. Y luego está el tercer estadio, que es interesarse en la política institucional, moverse a las instituciones, porque las instituciones, por lo menos en Colombia, están cooptadas por las mismas familias, están cooptadas por los mismos apellidos y están cooptadas por intereses económicos muy fuertes. De hecho, los grandes grupos económicos de este país son quienes financian a los políticos y financian a las campañas, al Congreso y también a la presidencia, claramente está. Entonces es estas ganas de, desde el activismo, promover la participación ciudadana, que los y las ciudadanas entren a esas instituciones, hacerlas parte de su vida, que entren a transformarlas y que entren a generarle un bienestar colectivo a la sociedad, teniendo en cuenta que las instituciones se deben a los ciudadanos y son de los ciudadanos y son para los ciudadanos. Ese es como el enfoque general digamos, mi postulado sobre lo que debería significar el activismo. Yo no pretendo delimitar qué es activismo y qué no es activismo, sino a partir de mis experiencias, reflexionar sobre la necesidad de participar, muy importante. Y hoy en día también la necesidad de entender que el poder debe ser anfibio y que anfibio significa que no podemos estar solamente en las calles, en el caso de Colombia, que nosotros como nos dedicamos a hacer oposición porque además nos reprimían, nos mataban a la gente, nos desplazaban a la gente, mucha gente salió del país asilada a otros países, los que pudieron contarla tuvieron que dedicarse a otras labores que no eran propiamente su vocación, dejar sus territorios y demás. Entonces nos dedicamos durante mucho tiempo, por la misma represión estatal y la persecución estatal, a callarnos, a replegarnos y a dejar que las cosas siguieran como están todavía de alguna manera, pero calladitos todos en total resignación. Entonces la política anfibia significa que nosotros necesitamos no solamente dedicarnos a hacer resistencia, sino también y oposición, sino dedicarnos a hacer gobierno y tener la vocación de llegar al gobierno y tener la vocación de llegar al legislativo y tener la vocación de llegar a las instituciones y tener la vocación de transformarlas. La política anfibia requiere que tengamos diferentes espacios en donde el poder y nuestras fuerzas políticas tengan posibilidades de actuar, tengan espacio. Hay que ganarse los espacios en las calles, ya los tenemos, las organizaciones de base, los tenemos en la organización, pero necesitamos tener poder en los medios de comunicación alternativos que están surgiendo de manera muy interesante en el último tiempo, pero cada vez necesitamos fortalecerlos más. Necesitamos también con ello empujar a los medios de comunicación tradicionales para que también tengan un vuelco y o se obligan a cambiar, ellos cambian o de alguna manera todos y todas los vamos a obligar porque las audiencias se están moviendo y las audiencias están pidiendo otra cosa. Además de lo que estamos nosotros conquistando, creando nuestros propios contenidos desde diferentes plataformas. Eso también es otra forma de generar poder y estar ahí y de generar influencia a través de esos contenidos y generar nuestra propia comunicación. Eso es fundamental. Y también tenemos que estar, repito, como le he dicho durante toda esta intervención, tenemos que estar en las instituciones. En las instituciones. Eso significa el poder anfibio. Utilizar la indignación como vehículo para asaltar los cielos. Asaltar los cielos, como lo decía Pablo Iglesias, pues implica justamente que utilicemos esa legítima indignación para movilizar a la gente de la resignación, de ese no querer hacer nada, de ese todos los políticos son iguales, de ese esto nunca va a cambiar, movilizarlos a, pues sí va a cambiar, lo vamos a hacer posible, vamos a movilizarnos a las urnas, como pasó en Colombia el 13 de marzo, que logramos este hito histórico, ¿no? De pasar de dos representantes, no, como de tres representantes a la Cámara a 31 y pasar en general a una bancada de 51 personas. Esto digamos que nosotros nunca lo habíamos visto, 35, perdón, a la Cámara de Representantes. Entonces, asaltar los cielos implica eso, que nos podamos tejer juntanzas
que entre diferentes podamos llegar a acuerdos fundamentales, que podamos ocupar la política desde diferentes escenarios, la política anfibia que les cuento, y que con ello podamos llegar a las instituciones y podamos generar una transformación real. Creo que hacia allá debe caminar el activismo y hacia empujar también a la política en general, a la política institucional, a comunicarse distinto con los y las ciudadanas. Yo quiero llegar al Congreso de la República no solamente a que le aportemos democráticamente al debate, porque antes era muy homogéneo, eran las mismas voces, los mismos con las mismas, hoy estamos llegando a diferentes sectores étnicos, jóvenes, mujeres, diferentes sectores a enriquecer el debate, a democratizar, a pluralizar desde diferentes voces, pero también necesitamos subirle el nivel al debate en esos escenarios porque definitivamente sea, ¿cómo decirlo? Sea, no encuentro la palabra, pero está muy pobre, se ha empobrecido, porque obviamente a la política tradicional no le interesa, no le interesa que haya información legítima, no le interesa que haya contraste de información, no le interesa subirle el nivel al debate, solo le interesa mantener a la gente alienada con unas ideas, con lugares comunes y con unas ideas pues que les convienen para mantener el statu quo. Entonces, es importante llegar a eso, a subirle el nivel con investigación, con datos, con análisis críticos, dándole la palabra a quienes nosotros representamos, que eso también va a ser fundamental. Y lo otro es cambiando la comunicación. La comunicación, la gente se está comunicando distinto en las calles, la gente se está comunicando distinto en las redes sociales, la gente quiere otra cosa. Y para que le empiece otra vez a ser atractiva la política a la gente, si es que alguna vez fue atractiva para el general de la población, necesitamos cambiar las formas en las cuales nos comunicamos con ella. Y yo creo que el activismo trae desde los repertorios de la acción colectiva, desde las redes sociales, desde los medios alternativos en los cuales nos Ahí me apoyamos escucho. los activistas, traen algo muy positivo para la política. Desde ahí también podemos cambiar la política. Ahí ya, puedes hablarle. Hola Mafe, qué gusto. Yo soy Andrea Hola, Flores, Gabriela. como me Andra. presento, nuestra compañera y coordinadora académica de este curso, Comunicación y Poder, Daniela Pacheco. Yo estaré aquí apoyando con la moderación de preguntas y respuestas, este bloque para el cual hoy nos están acompañando 80 participantes a lo largo de toda la región latinoamericana. Este curso, como bien lo hemos estado comentando a lo largo de los demás módulos, cuenta con aproximadamente 250 estudiantes, quienes se han matriculado en estos 4 módulos y la conferencia magistral que ha comprendido todo este proceso de formación política que estamos llevando a cabo desde el Instituto para la Democracia Eloy Alfaro. Y bueno, comencemos con una pregunta que pues siempre es importante y nos entusiasmaba mucho poder escucharte para poder aprender un poco más acerca de los procesos, sobre todo desde la experiencia que se está viviendo en Colombia. Y ahorita que hablabas sobre esta intención acerca de democratizar, pluralizar los espacios, pues bueno, comprender a través de tu experiencia un poco cuál es el rol aquí de las redes sociales. ¿No? Estamos viendo lo que está sucediendo en Twitter, ¿no? Con todo el debate que ello incluye. Y bueno, creo que tu perfil, tu trayectoria, la responsabilidad que comienzas a asumir a partir de ahora y haberte visto caminar como activista, pero también como activista digital, pues es muy importante aquí, tanto para nosotros como para la audiencia. Gracias, Andrea. Pues sí, yo empecé de alguna manera en paralelo mi activismo en calle, mi activismo en territorio, con activismo digital, con mi opinión en las redes sociales. De alguna manera también muchos y muchas, sobre todo hace un tiempo, trataban de menospreciar o de deslegitimar mi voz al decir como, no, es que es una tuitera, no, es que sencillamente solamente se la pasa detrás del teclado, es que yo les digo, hoy, como les decía, mi intención no es delimitar qué es activismo y qué no. Hoy el activismo tiene diferentes y múltiples plataformas, se da de diferentes maneras. Mi activismo lo he hecho justamente de las dos maneras, como lo dije al principio, afuera en las calles,
en los territorios, en diferentes escenarios, con repertorios de acción colectiva que significan puestas en escena, desde marchas, plantones, diferentes tipos de iniciativas con mucho arte, con música, con otros activistas para incidir en la toma de las decisiones. Ese ha sido mi activismo junto con el tema en las redes sociales y con el debate público. Entré al debate público, mis opiniones empezaron a tener relevancia, empecé a entrar en medios de comunicación a través de esas opiniones que tenía en mi red social, sobre todo en Twitter. Entonces las dos cosas creo que pueden congeniar, por un lado, ¿sí? En términos de activismo y en términos de política, no solo pueden, sino que deben, porque así se está comunicando la gente y esa es una necesidad. Yo creo que el contacto directo nunca se debe perder en términos de comunicación. Todavía no estamos para eso y ojalá que no lo perdamos, a no ser que nos venga otra pandemia y ojalá que no. Pero debe continuar el contacto físico y las redes sociales se convierten en otras plataformas a través de las cuales podemos llegar a territorios donde no podemos tener presencia porque físicamente es imposible. Y eso, por ejemplo, a mí me ha dado voz y a mi activismo me ha dado voz en otros territorios, no solamente de mi país, sino de América Latina y un poco más allá. Y eso es muy positivo, eso es muy interesante porque nos ayuda y nos permite a tejer redes regionales, incluso globales, porque ya los cambios y ya los problemas no son solo de un territorio. Los problemas son regionales, son globales, son de todos y de todas. Y como digo, nos permite tejer para que nuestra voz sea mucho digamos, resuene más y tenga mucho más impacto. Entonces creo que las redes sociales, a pesar de que muchos y muchas dicen que las redes son el problema, yo creo que el problema no son las redes sociales, las plataformas no son un problema. El problema es cómo asumimos nuestro rol dentro de las plataformas. El problema es que no existe alfabetización digital todavía seria y contundente en la que a los niños y a las niñas desde muy chicos, eso ya debería estar en todos los pensum de los colegios, de cualquier tipo de educación, incluso en la casa, de cómo asumir los contenidos que te encuentras en las redes sociales, pero también cómo crear nuevos contenidos, cómo aprovechar lo que pasa en las redes sociales y lo más importante, que te enseñen a contrastar las fuentes, porque evidentemente las fake news abundan, pero no solo abundan en las redes sociales, abundan en los medios tradicionales, abundan en las calles, abundan en todas partes. Entonces el problema no está en la plataforma, el problema está en la educación que estamos recibiendo, en el enfoque, que no es un enfoque dedicado a que las personas sigan aprendiéndose datos y no a generar personas analíticas y críticas que se enfrenten a diferentes tipos de contenidos en todo sentido, no solamente escrito, sino y digital, sino lo que te dice un maestro, o sea, porque no te enseñan a ser crítico con con la información que recibes, ¿no? Y a contrastar. Eso es. Sobre esta misma cuestión, la del activismo digital, las estrategias digitales, la compañera Mayra Zapata y Zulay Maestre también un poco sobre el mismo tema te preguntan, bueno, a ver, primero Zulay te dice felicitaciones a la compañera María Fernanda, muy bueno su análisis de cómo hacer activismo comunicativo, y ella pregunta, ¿qué estrategia orienta para formar o construir estos códigos propios para nuestra propia comunicación dirigida al pueblo con las bases? Y Mayra Zapata pregunta, ¿cómo desde estos espacios podemos lograr esta juntanza de la cual nos hablabas dentro del activismo para generar redes comunicacionales productivas? Bueno, mira, yo creo que lo primero que nosotros debemos hacer en términos de estrategia, si bien entiendo la primera pregunta, en términos de estrategia, desde los sectores en los cuales nosotros pues nos movilizamos o en los cuales nosotros nos desarrollamos, yo creo que nosotros debemos tener sí o sí escuelas de comunicación, nosotros debemos empezar a promover desde nuestras bases, desde donde estamos nosotros articulándonos y organizándonos, debemos promover medios alternativos. Yo creo que literal es la única alternativa que nosotros tenemos para poder tener algo de rigor y de certeza frente a los contenidos que nuestros y nuestras militantes pues están teniendo, ¿no? Están consumiendo, es decir, la generación de contenidos creo que es lo único que nosotros
con lo cual nosotros podemos tener certeza que la comunicación es legítima. Y también podemos pues ayudar justamente a que las fake news pues digamos de alguna manera no cobren tanta relevancia y haya un contraste eh, oportuno de información de la gente, ¿no? Entonces yo entrenaría, mi estrategia sería que cada uno de los grupos que nosotros tengamos y las organizaciones que nosotros tengamos debería tener unos equipos de formación en comunicaciones y claramente que tiene que haber una formación en comunicación digital profunda y adecuada, sobre todo pertinente para los tiempos que vivimos. Y la segunda, qué pena Andrea, ¿me puedes repetir la segunda? La Sobre la segunda, juntanza. ajá, sobre la juntanza era la compañera Mayra Zapata y la pregunta exacta es, ¿cómo desde estos espacios podemos lograr la juntanza dentro del activismo para generar redes comunicacionales que sean productivas? Estos espacios nos referimos a este espacio, por ejemplo. ¿Qué te aparece cuando estamos aquí en la línea de la comunicación digital todavía? Ok, en la línea de la comunicación digital. Pues vean que lo primero que yo empecé a hacer en activismo, fuera de la representación estudiantil que yo empecé a ejercer desde los 18 años, tuvo que ver justamente con las redes sociales. En las redes sociales, nosotros, ciudadanos indignados, nos preguntamos, bueno, ¿y qué hacemos? Miren todo lo que está pasando. Se estaban destapando ollas de corrupción por todo lado en Colombia en esa época, 2010, 2011. Bueno, eso pasa a cada rato, pero digamos que ese fue un espacio particular, un momento particular. Además, estaban pasando varias cosas, los indignados de Wall Street, estaba pasando la primavera árabe, bueno, pasaron muchas cosas en España, en fin. Entonces, como que esa inspiración también en lo que estaba pasando fuera nos llevó a muchos indignados a estar hablando por las redes sociales y nos conocimos a través de la red social. Entonces, nos conocimos a través de la red social, nos organizamos a través de la red social, hicimos la movilización más grande anticorrupción de su época y yo no sé, no he visto otra después de eso realmente. 20 ciudades de Colombia se movilizaron en contra de la corrupción, hicimos dentro de la movilización hicimos diferentes repertorios de la acción colectiva en contra de la corrupción. Y así empezamos a hacer diferentes acciones en contra de la corrupción. Esos fueron mis primeros inicios y se dieron gracias a las redes sociales. Entonces, yo creo que la única comunicación efectiva de las redes sociales, y repito, que tiene que ver con la manera en la que a mí me gusta hacer activismo, que es distinto. O sea, hay gente que hace activismo solamente juntándose en las redes sociales y se organizan todo completamente digital y hacen acciones en lo digital y se ponen a crear memes y se ponen a crear contenidos y hacen diferentes acciones. Mi estilo es otro, mi estilo es me encuentro a través de las redes sociales son mi plataforma de comunicación. Por ejemplo, los hashtags y los imponer tendencias hace parte de esa manera de comunicar que algo está pasando, pero lo que está pasando generalmente lo llevo al territorio, al lugar donde necesito que se tome la decisión, por ejemplo, presionar a congresistas, que en este caso ya voy a ser la presionada, por cierto, pero presionarlos para que tomen una u otra decisión respecto a un tema específico, por ejemplo, el fracking, que aquí en Colombia ha sido uno de los temas del momento por el impacto ambiental que puede generar sobre el agua y las comunidades, bueno, mociones de censura, que aquí lo que implica es justamente señalar una conducta indebida de algún funcionario y estábamos justamente en una moción de censura al ministro de Defensa porque incursionaron militarmente en una población diciendo que eran guerrilleros y era población civil, para resumirles un poco el asunto. Entonces, trato de ir al lugar de los hechos, ir a un lugar simbólico para la ciudadanía o llegarle con pedagogía, por ejemplo, sobre asesinato de líderes sociales en Colombia, líderes y lideresas sociales en Colombia, a la gente y hacerles pedagogía en territorio, pero nos inventamos siempre una campaña digital y entonces tratamos de incidir en los dos espacios. Por eso les decía la necesidad de la política anfibia. No podemos descuidar un espacio u otro. Lo otro es que tampoco tenemos que hacer todo cada uno de nosotros, sino que podemos complementarnos en red. Yo puedo hacer activismo digital mientras otros hacen
activismo en las calles. Entonces, ahí nos vamos complementando. Lo importante es que nuestros sectores, nuestras tendencias tengan llegada a todos los espacios. Necesitamos ocupar todos los espacios, porque además llegar a la política institucional hoy en día implica que haya, si se quiere, una como, como que ni siquiera culmina, sino que hay una extensión del activismo a la política institucional que complementa todo lo que los ciudadanos y ciudadanas hacemos. Por eso yo digo, yo voy a llegar al Congreso de la República, ya soy una política, pero mi labor y mi tarea es no apartarme de la movilización social, no apartarme del activismo para poder hacer una mejor gestión desde el Congreso de la República. Pues qué gustoso y qué increíble escucharte, ¿no? A partir de toda tu trayectoria. Tenemos otra pregunta que es muy interesante y recibimos muchas preguntas acerca de si pudieras dilucidar un poco más acerca del pacto histórico, todo lo que estamos viendo en Colombia. Pero esta pregunta la hace Romela Quieta, compañero ecuatoriano. Y si te parece, luego podemos dar paso a una intervención que hacen desde México la compañera Sheila Franco, que intervendría con su cámara y micrófono. Entonces te leo esta, vamos con Sheila. Y si quieres podemos ir cerrando poco a poco este módulo con las preguntas que hacen específicamente acerca de este proceso político que se está llevando a cabo en Colombia. Romela Quieta dice, buenas tardes, saludos desde Ecuador. En Ecuador la protesta social fue un comodín para deslegitimar todo el levantamiento social espontáneo en el mismo año. La pregunta es, ¿cómo se consiguió en Colombia revertir este ataque mediático para generar una forma de activismo político que lo llevó al poder o que lo está llevando poco a poco al poder? Pues aquí, sinceramente, si yo le soy muy honesta, aquí quienes han conseguido todo han sido los políticos y las políticas tradicionales. El gobierno de Iván Duque ha sido tan perverso y ha sido tan violento y ha sido tan cruel, digamos. Creo que lo único que ha cumplido realmente ha sido hacer trizas los acuerdos de paz como nos prometieron. Más de 300 excombatientes firmantes de los acuerdos de paz entre FARC y gobierno de Colombia han sido asesinados desde la firma de los acuerdos, y durante el gobierno de Iván Duque pues no ha habido mayores esfuerzos para esclarecer los hechos y muchísimo menos para cuidarlos. El narcotráfico está, mejor dicho, en su mejor momento. Se han tomado diferentes lugares, puntos geoestratégicos del país, como el sur oriente del país, perdón, el suroccidente del país, en Tumaco, en Nariño. Toda esta zona está tomada incluso por carteles mexicanos, el cartel de Sinaloa. También esa zona que les conté al principio, que es de donde vienen pues mis papás y el trabajo político y campesino de mi papá con los campesinos del Catatumbo, que colinda con Venezuela. Toda esa zona está tomada por el narcotráfico, por los carteles. Estamos en un momento donde han asesinado a cientos de líderes y lideresas sociales en Colombia. Nosotros hemos sido amenazados como pacto histórico también en innumerables ocasiones. Casi todos los que hacemos parte de esa colectividad, por lo menos las personas con más visibilidad, estamos amenazados en nuestra integridad, no solamente física, sino jurídica también. Ha sido una persecución también de los medios de comunicación. Entonces no ha sido fácil, muchísimo menos cuando justamente en medio de una pandemia, donde aquí en la ciudad de Bogotá, que es la ciudad más grande, donde de alguna manera, en medio de todas las desigualdades que hay, pues es la ciudad en la que más oportunidades hay en medio de todo. Por todo lado habían banderas rojas de hambre, literalmente la gente se estaba muriendo de hambre, encerrada por el confinamiento debido a la pandemia. Y aquí nuestra alcaldesa de Bogotá, que además se eligió con las banderas prácticamente de nuestros sectores, si bien no del todo, pues yo nunca la he considerado una mujer de izquierda, sin embargo sí se eligió como una mujer alternativa, además la primera alcaldesa de Bogotá, mujer, eh, lesbiana, clase media, así se eligió, pues le mandó el SMAT, el Escuadrón Antimotines de la policía, a los jóvenes que se manifestaban, en su mayoría jóvenes, aunque salimos pues ciudadanos y ciudadanas de diferentes
condiciones, diferentes condiciones y demás, eran en su mayoría jóvenes, les mandó el SMAT para que los reprimiera y llegaban directo a las ollas comunitarias, porque aquí el paro nacional digamos, una de sus características fue esa, había ollas comunitarias, no solamente en Bogotá, sino en diferentes partes del país donde había manifestaciones, y en torno a estas ollas llegaban los jóvenes y llegaba la gente que padecía, que estaba padeciendo y que sigue padeciendo, porque aquí hay una inseguridad alimentaria de 12 millones de personas que no comen 3 veces al día. Llegaban a comer y llegaba la policía a acabar con esas ollas comunitarias. Entonces era una represión brutal, asesinaron a muchos jóvenes, les quitaron los ojos, hubo violencia sexual por parte de ciertos agentes de la policía contra manifestantes, hubo violencias de todo tipo. Y el ministro, que hoy está en moción de censura por lo que les conté hace un rato, pues de alguna manera también permitió que todas estas cosas siguieran sucediendo, no solo la alcaldesa de Bogotá, sino el ministro y obviamente el gobierno, Iván Duque. Entonces, había muchísima represión y también nos dimos cuenta que había incluso fake news, había falsos directos, por ejemplo. Reprimían en los CAIs, que son las como unas estaciones de policía, si se quiere. Reprimían y golpeaban a los jóvenes. Bueno, pasaron una cantidad de vejámenes, una cantidad de violación de derechos humanos. Entonces, esto para contarles que fue muy difícil poder llevar a cabo todo esto que ha pasado. Sin embargo, cómo nosotros hicimos aguante a las comunicaciones, digamos, tradicionales, a través de lo que les dije hace un momento, que son las comunicaciones alternativas. También a través de las redes sociales, muchas personas que estaban en los puntos donde había represión y donde estaba lo más fuerte y lo más violento de las movilizaciones y donde se estaban cometiendo más actos de violación de derechos humanos, ahí mucha gente se metió a hacer en vivos a través de Instagram y a través de Facebook y fueron muy vistos y gracias a eso supimos la verdad sobre muchas cosas que estaban pasando. También hay que decir que hubo mucha censura porque cuando empezamos a subir muchos contenidos de estos, cuando empezamos a poner cosas, Instagram nos lo bajaba por ciertas políticas. Entonces también tuvimos entre todos y todas que aprender y enseñarnos a generar contenidos que no nos bajaran. Entonces la gente usaba, por ejemplo, hacía un video y usaba una canción de, no sé, Britney Spears, una canción de Maluma, una canción del momento para que a través de esa canción pues creyeran o el algoritmo, de alguna manera engañar al algoritmo para que no nos bajaran los contenidos, escribir cosas que estaban en tendencia en ese momento que no tenían nada que ver con lo que se estaba denunciando, pero con el mismo objetivo. Entonces, entre todos y todas empezamos a pasar muchísima información. Nosotros, por ejemplo, como activistas, yo en mi celular recibía denuncias, que lo he hecho durante varios años porque yo he denunciado abuso y brutalidad policial desde hace un buen tiempo. Entonces, eh, ciertas personas nos convertimos en ese momento del paro en un referente para poder comunicar y para poder llegarnos con información. Nos mandaban videos, nos mandaban fotos, nos mandaban información y nosotros a través de Twitter, por ejemplo, al tener más llegada, más influencia, nosotros presionábamos, logramos que a través de eso sacaran jóvenes que se llevaban retenidos ilegalmente, entregando justamente la información oportuna. Bueno, muchísimas cosas. Así es que se crean las redes en ese momento. Así es justamente que logramos de alguna manera contener la comunicación tradicional en contra de lo que estaba pasando o para ocultar esa violación de derechos humanos. Todos en red, todos comunicando, todos mostrando. Por ahí se filtraban a veces fake news, también hay que decirlo, cosas que intentaban o que querían o que era de interés de ciertos sectores publicar, pero pues bueno, así lo hicimos y lo logramos, creo que en alguna medida. Eso es lo que nos lleva hoy en día, ese cansancio de la gente. Nosotros empezamos a organizarnos y a de alguna manera promover entre todos y todas la necesidad de hacer un estallido social más allá de las calles y hacer un estallido social en las urnas.
y salimos a las calles y la gente está muy cansada, la gente definitivamente quiere un cambio y entre todos y todas hicimos la campaña afuera, logramos más de 1 millón de votos en Bogotá para la lista, hicimos unas listas cerradas tipo cremallera para Senado y Cámara del Pacto Histórico. El Pacto Histórico es una coalición de muchas fuerzas, de partidos políticos y fuerzas políticas que se juntaron para derrotar a la política tradicional y para tener listas a la Cámara y al Senado que nos permitieran ser mayorías en el Congreso de la República. Todavía no somos mayorías, pero sí somos la mayor fuerza. ¿Sí? Hoy en día tenemos 51 congresistas, como les dije, con intenciones, ya tenemos 9 más que adhirieron de unas curules de paz. A partir del acuerdo de paz se generaron 16 curules y de esas 16, 9 ya están con nosotros. Y obviamente el trabajo que viene hacia adelante es que más congresistas, porque los hay también de sectores alternativos, pero que no están en el pacto, incluso tradicionales, pero que tienen una mirada distinta, vengan y conformen las mayorías con nosotros. Eso es lo que queremos buscar. Y nuestro próximo objetivo, que es el 29 de mayo, es la primera vuelta presidencial. Entonces, el pacto histórico, como coalición, que tiene 51 congresistas, está abriendo sus puertas y se está ampliando. Queremos generar un frente amplio con otros sectores que no participaron con nosotros al Congreso, pero que le van a apostar a Gustavo Petro y a Francia Márquez como presidente y vicepresidenta. Queremos ganar en primera vuelta, creemos que podemos ganar en primera vuelta. Nuestro candidato es el único que está creciendo en las encuestas. Nuestro candidato ya pasó el 47% de los votos válidos en segunda vuelta, de haber segunda vuelta que va a ser en junio. Nuestro candidato ganaría, según las encuestas, con más del 50%, como con 52, 51, 52%. Y bueno, los colombianos y las colombianas también, según las encuestas, creen que Gustavo Petro y Francia Márquez van a ocupar esos 2 cargos. Entonces, estamos muy contentos porque nosotros nunca, nunca en la historia habíamos tenido esta oportunidad. Todos estamos esperando la elección en Colombia y ya poder ver las manos levantadas de Gustavo Petro y de Francia Márquez. Para ir cerrando este bloque, que tenía mucho que ver con mediática, con comunicación, le damos la palabra a la compañera Sheila Franco, y yo aquí ya me encargué de compartirte ahorita un resumen de todas las preguntas y las dudas que tienen acerca del pacto histórico, para que nos cuentes un poquito más. Vamos contigo, Sheila, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, Sheila. Perfecto. Muchas gracias. Antes que nada, Mafe, muchas felicidades y también agradecer que te estás brindando que nos estás brindando un ratito de tu tiempo para esta plática que la verdad me parece muy buena. Y algo que mencionas es justo mencionabas estos 3 estadios, ¿no? El de ciudadanía, activismo e institucionalizar, ¿no? Hay muchos, hablando desde la experiencia en México y preguntarte qué opinas, es que muchos compañeros y compañeras, que si bien algunos y algunas sí han formado parte del activismo, algunas y otros no, pero han estado en el frente mediático defendiendo al proyecto de transformación en México, muchas y muchos han institucionalizado la lucha, pero también se ha soltado ese frente. Entonces, al momento de pasar de formar parte del frente mediático, han soltado de pasar del frente mediático a pasar a la institucionalización de la lucha, es decir, cuando pasan espacios de toma de decisiones, han soltado el frente mediático. O sea, a mí me gustaría preguntarte 2 cosas muy concretas. ¿Tú crees que es bueno que siempre estos y estas compañeras suelten estos espacios para institucionalizar la lucha y de ser, pues que ahora estén en espacios de toma de decisión? ¿Cómo es posible o cómo mantener ambos espacios, es decir, los espacios de incidencia, de toma de decisiones ya más institucionalizados, diputados, diputadas,
en el Congreso, en cargos, etcétera, etcétera, cómo no soltar el frente mediático, porque creo que es muy importante mantenerlo vigente, mantenerlo vivo, retroalimentarlo, independientemente del lugar en el que se esté. Entonces, me gustaría saber tu opinión y qué opinas con respecto a eso. Bueno, mira, Sheila, yo creo que no todos podemos ejercer los mismos roles, ¿sí? Los roles, justamente, debería haber una división también, si se quiere llamar así, del trabajo en términos de un proyecto político. ¿Sí? Cuando tenemos un proyecto político, necesitamos gente en las calles, lo que hablaba de la política anfibia y demás, pero hay cosas que no se pueden soltar, que es, por ejemplo, este tema mediático, este frente mediático no se debería soltar. Yo creo que bajo ninguna circunstancia, sobre todo quienes, porque no todo el mundo que pasa por estos, pues llegan a tener incidencia en los medios de comunicación, son voces avaladas, son voces que tienen repercusión, son voces, es decir, en todo esto sí debería haber una estrategia de quienes hablan y quienes no hablan. Es una realidad, ¿sí? Cuando tú pasas a la política institucional como proyecto político, ya no eres solamente un activista que puede hablar por sí mismo y por sí solo de porque sí. O sea, seguimos teniendo agencia, obviamente. Nosotros desde nuestros sectores políticos, eso es lo que más promovemos claramente, que la gente tenga agencia, que tenga una voz propia, pero cuando los proyectos se colectivizan y los proyectos necesitan roles en diferentes espacios, necesita también que la comunicación sea estratégica. ¿Sí? Y no podemos pretender que todos los que pasan a la política institucional se la pasen todo el tiempo mediatizando. O sea, no como en el fuego de la mediático, es muy difícil y tampoco permite que se concentren en lo importante que también tiene que ser dar resultados. ¿Sí? Ahora, vamos a la política institucional que también tiene muchos matices. Una cosa es ser diputado, una cosa es ser asambleísta, una cosa es ser, sí, un cargo de elección popular. Tiene una razón meramente política y tiene un componente importante de control político, de debate de las ideas, sí, presentan proyectos y demás, pero su esencia es meramente política. Luego está el sector o la rama ejecutiva que tiene o también otro tipo de carácter, ¿no? Y necesita ejecutar y necesita que haya un tema un poco más atravesado por la técnica también, los dos, pero uno más que otro, ¿no? Entonces, hay que saber cuáles son los momentos, saber jugar con el timing, saber jugar con eso, pero también saber jugar con las voces. No todas las voces nos sirven aquí, no todas las voces nos sirven allá, pero necesitamos tener una comunicación fluida con la ciudadanía. Porque la comunicación fluida lo que nos va a permitir es no romper el lazo con la movilización social. Nuestros sectores políticos y nuestras fuerzas políticas, nuestros proyectos políticos no pueden perder la noción o no pueden perder el foco de esa conexión, de la necesidad de que eso exista. Porque cuando nosotros nos enfrentamos a tantos ataques de los grupos económicos, de los medios de comunicación, necesitamos, como ellos no nos cuidan, como ellos solo nos atacan, necesitamos tener una comunicación fluida con la gente para que sea la movilización social, para que sea la organización social la que nos cuide, la que cuide el proyecto y la que permita que el proyecto continúe y no lo ataquen. O bueno, lo ataquen, pero lo van a atacar, pero por lo menos que no se caiga. Entonces, si no entendemos que debe haber una comunicación, como digo, fluida, pero estratégica desde cada rol y desde cada espacio que ocupamos en la política, va a ser muy difícil que nuestros proyectos no solo continúen, sino que tengan trascendencia a lo largo del tiempo, porque los ataques son muy fuertes, los ataques son feroces, y no solamente hay fake news, hay medios de comunicación en contra, sino que también hay bots, hay todas unas estrategias pagadas en las redes sociales y a eso hay que sumarle los ataques jurídicos, la persecución jurídica es brutal, brutal, los montajes, una cantidad de cosas. Entonces, si nosotros en nuestro ejercicio como políticos en la política institucional no mantenemos una comunicación fluida con la ciudadanía, pues nos van a atacar y nadie se va a dar cuenta. Nos van a acabar literalmente y nadie se va a dar cuenta. Entonces, pero debe haber siempre pues un equilibrio, ¿no?
Listo. Sheila, ¿querías decir algo? Listo. No, nada más agradecer la respuesta, la verdad, mucha claridad, y creo que es muy importante tomar como ejemplo y también voltear a ver a los diversos países de la región para entender todos estos procesos, retomarlos como ejemplos y empezar a empujar de forma más unida y estratégica todo un proyecto de transformación en toda América Latina. Y pues, muchísimas gracias, Mafe. Muchas gracias a ti, Sheila, y a todos y a todas. Gracias, Sheila. Bueno, ahora sí la duda que al parecer nos tiene a todos muy nerviosos, muy curiosos, que es pues esto que se aproxima ya muy pronto en Colombia. Mira, la primera pregunta que nos hicieron, yo intentaré en orden respetar las participaciones de todos los compañeros. Tenemos demasiadas preguntas en el chat, como siempre les recuerdo, no hay tiempo para responder todas, pero bueno, aquí Ojalá. contamos con la coordinación académica. Y bueno, la primera pregunta que se hizo fue del compañero Edwin Mendoza, que bueno, primero celebra que, y a esta celebración nos unimos varios, en ver personas, compañeras, mujeres tan jóvenes ocupando estos espacios de participación política, como bien dices, institucional, que son fundamentales para los procesos en la región. Y bueno, él pregunta, basándose en la experiencia, él es de República Dominicana, él pregunta cómo logró Colombia Humana y los demás grupos estructurarse dentro del pacto histórico. Y bueno, hay muchas dudas sobre el pacto histórico. Creo que nos gustaría escuchar desde tu voz y desde tu experiencia cómo se ha vivido toda esta época electoral, todas estas campañas que aparte son muy largas en Colombia. Y bueno, hay una pregunta que me parece también bastante pertinente, que la hace Santiago del Hierro, que dice, ¿cuánto tiempo, se me mueve aquí este chat, cuánto tiempo le tomó a este proceso que ha llevado el triunfo de quienes a quienes conforman el pacto histórico? Y quiere saber más bien específicamente quiénes son estos personajes principales que conforman Asdrúbal, un compañero también que nos acompaña el día de hoy, y con esto agrupemos aquí todas estas dudas en torno a este proceso. Pregunta, ¿qué líneas de acción política asumirá Petro en su programa de gobierno en favor de los diálogos de paz? Esto por un lado, y por otro, ¿cuál es su dimensionamiento comunicacional en favor de las diversidades del pueblo colombiano? Entonces, te escuchamos. Son un montón de preguntas, ¿no? Voy a ver cuántas alcanzo a responder en 15 minuticos, porque no tengo más, si ustedes me disculparán. Con que nos cuentes ahí un poco, yo creo que se van agotando todas las dudas que surgen en el chat, que sí son un montón. Exacto. Exacto. Bueno, como ya les contaba hace un rato, el Pacto Histórico es una coalición de diferentes fuerzas políticas, de partidos políticos con personería jurídica y otras fuerzas pues que no la tienen, pero que agrupan en general las diversidades étnicas, campesinas, indígenas, de jóvenes, de mujeres, de procesos sociales de base, de diferentes causas que durante muchísimos, pero muchísimos años, durante décadas, pues se han venido organizando desde esa base social para poder de alguna manera contener y resistir pues los embates del establecimiento, la represión policial, la represión militar, toda esta lucha contra el narcotráfico, toda esta guerra perdida contra el narcotráfico que solamente ha dejado más sangre, que solamente ha dejado más campesinos fumigados, judicializados, perseguidos, que ha dejado más pobreza en el campo. No hay desarrollo en nuestro país en general, ni acceso a la educación, ni acceso a servicios públicos básicos como el agua potable, pero sí una cantidad, por ejemplo, de proyectos mineros que lo único que han hecho es contaminar el agua y de alguna manera perjudicar gravemente a sus poblaciones, por ejemplo, con la promoción de la prostitución. Con la violación de niños y niñas, la llegada de las bases militares que ustedes me imagino conocen, que fue un proceso bien complejo en el 2009, que de hecho pues con Ecuador ahí tuvimos diferentes confrontaciones diplomáticas también por la llegada de las bases militares que han generado gringas de Estados Unidos que pues que generan muchísimas violaciones de derechos humanos en los territorios a los que llegan, en las comunidades a las que llegaron. Bueno, esta es apenas
unas pocas de las problemáticas que nosotros tenemos en este país y justamente entonces en el marco del pacto histórico están esas organizaciones y esos luchadores y luchadoras que hemos venido caminando a favor de, por ejemplo, los acuerdos de paz, que alguien justamente nos habló de esto. Y claro que vamos a llegar a defender los acuerdos de paz, la implementación de los acuerdos de paz, porque ha sido una de nuestras banderas más grandes, fue una de las banderas de mi activismo más importantes, la pedagogía por los acuerdos de paz, por el plebiscito, que lastimosamente perdimos a punta de engaños del uribismo. Literalmente nos confesaron que salieron, que mandaron o que hicieron que la gente saliera berraca, emberracada, furiosa a votar porque promovieron una cantidad de mentiras impresionantes sobre cosas que nunca iban a suceder, pero lo que sí sucedió es, como les dije hace un rato también, es que este gobierno se hizo elegir diciendo que iba a ser trizas la paz y así lo han hecho. Y pues la posición de quienes hacemos parte del pacto histórico es justamente que tenemos no solamente que tomar los acuerdos de paz como la hoja de ruta que le permita a nuestro país salir de décadas de pobreza, de décadas de guerra, de décadas de desigualdad, de décadas de falta o de no participación y no garantías democráticas para las mayorías. Acá nos metieron en un cuento que somos minorías y no somos minorías. No somos minorías étnicas, no somos minorías sexuales, no somos minorías de nada, somos las mayorías. Y las mayorías queremos ser gobierno popular, queremos ser poder popular y queremos que ese acuerdo de paz sea nuestra hoja de ruta. Mañana vamos a hacer, de hecho, aquí les cuento a las 9 de la mañana en la Plaza de Bolívar en Bogotá, vamos a hacer un acto justamente de desagravio y con todo lo que ha venido pasando justamente en contra de los acuerdos de paz, pero también de compromiso de nuestra campaña y de Francia Márquez y Gustavo Petro, que son nuestros dos candidatos, eh, y de los congresistas que estamos ahí, comprometiéndonos con esa implementación de los acuerdos de paz. Eso claramente que es una de nuestras grandes banderas. ¿Quiénes son Gustavo Petro y Francia Márquez a grandes rasgos? Gustavo Petro es un ex militante, es un ex guerrillero del M-19, el movimiento 19 de abril. Él entró en democracia hace más de 30 años, ha cumplido su palabra, ha sido alcalde de Bogotá, ha sido senador, representante de la Cámara. Bueno, ha tenido una carrera realmente brillante, es un hombre brillante, un progresista, pues un ser humano excepcional, así como lo es Francia Márquez, que ha sido una lideresa ambientalista, ganadora del premio Goldman, que es algo así como el Nobel ambientalista. Es una mujer que se la ha jugado toda por su territorio, por el agua, por los ríos y en contra de la extracción minera. Es una abogada, madre, cabeza de familia también, y que representa no solamente a las comunidades negras, afrodescendientes y raizales y palenqueras de este país, sino también a esas mujeres trabajadoras de este país que han sacado adelante a sus hijos solas. Eso es el pacto histórico. Y como les digo, el pacto histórico se está ampliando, queremos un frente amplio donde entren los sectores democráticos de este país que quieren acabar con más de 20 años de uribismo, pero también con décadas de políticas continuistas de guerra y políticas de desigualdad que solo han promovido la desigualdad para las mayorías, pero que han promovido el enriquecimiento y que se enquisten unos pocos y unas pocas familias con unos intereses muy específicos. Sobre la pregunta de cómo se ha conformado esto, el pacto lleva un poco más de un año como en las conformaciones, lo propuso Gustavo Petro, se le propuso a distintas fuerzas políticas que siempre han acompañado estas luchas progresistas, se empezaron a adherir muchas personas, muchos grupos, muchas fuerzas, y no ha sido fácil, tampoco les quiero decir que ha sido fácil, no es nuestro primer intento y nuestro primer ejercicio y nuestro primer ejercicio de juntar tantas fuerzas tan diversas, pero a la vez con unos acuerdos sobre lo fundamental, que eso es lo que nos interesa en este momento. Somos demasiado diversos en esta diversidad que tiene este país, diversidad étnica, de pensamientos, culturales, de todo tipo. No ha sido una tarea fácil, pero ha sido la mejor decisión.
que hemos podido tomar. En lo particular me siento muy contenta. Y todos estamos muy contentos y te acompañamos y acompañamos a los compañeros, compañeras en la lucha que termina en estos días. Yo me despido. La Que moderación. empieza más bien. Ajá. Que empieza, porque esto se está poniendo cada vez mejor. Sí. Los retos Bueno, son muy yo me grandes. despido, los dejo con mi compañera Daniela Pacheco. Muchas gracias a los participantes de los bloques, muy agradecidos con todas sus preguntas muy interesantes. Hasta luego, Muchas María gracias. Fernanda, que estés muy bien, muchas felicidades y aquí estamos. Gracias, Andrea. Gracias, Andrea. Gracias a todos y a todas que estoy leyendo ahí el chat. Mil gracias por sus comentarios, por sus preguntas y por el cariño también. Nada, muchísimas gracias, Mafe. Te reiteramos nuestro saludo, nuestra admiración. Gracias por habernos dado este espacio. Precisamente es hoy, que es uno de los días más complicados de tu agenda, creo. Pero pues te agradecemos muchísimo que te hayas tomado el tiempo. Con las y los estudiantes nos vemos la próxima semana. Acuérdense que va a estar con nosotros Patricia Villegas, la presidenta de Telesur, para culminar nuestro curso con el cuarto módulo de La verdad que elegimos ver, comunicación y poder. Te dejamos ir, Mafe, muchísimas gracias. Sabemos que te vamos a ver pronto, vamos a estar pendientes de ti y bueno, todo el apoyo que te podamos brindar desde Ideal siempre. No, pues yo muy feliz. Ojalá podamos vernos ya presencialmente y que podamos compartir, si no es así, muchísimos más escenarios, porque sí es muy importante que generemos estas redes latinoamericanas también, no solamente en Colombia, sino sentirnos acompañados por amigos y amigas de la región va a ser algo muy importante. Ese compañerismo es fundamental para lo que estamos atravesando en nuestro país y en general en toda la región. Gracias, Dani. Muchísimas gracias por pensar en mí, por darme la oportunidad de compartir con ustedes y que sean muchos más entonces. Los espero en mis redes. Hasta luego. Hasta luego, Chaito. Gracias. Chao. No, ¿no vas a dar anuncio?